el gran mandamiento. Oro al Señor para que el Señor envíe espíritu de revelación sobre su iglesia, revelación de su palabra, revelación de su espíritu, que Dios agregue entendimiento a su palabra, que no nos volvamos nosotros maestros, sino que conocer la palabra a través de la revelación del Espíritu Santo, y que sea el Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. El ser maestro no tiene que ver nada de malo, pero primeramente creo que si somos maestros, primeramente hacemos la voluntad de Dios, ¿no es cierto? No podemos ser maestros y no vivir la palabra de Dios. No podemos enseñar algo que nosotros no vivimos. Y les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Juan, y lo vamos a leer, el libro de Juan capítulo 2, del 1 al 10. Y que Dios agregue conocimiento a su iglesia, y que espíritu de revelación nos acompañe siempre, cada vez que abrimos la palabra del Señor. Amén. Y la palabra, la santa palabra del Señor dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaban allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando él, vino la madre de Jesús, le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijeren. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Eso es la palabra del Señor en el libro de Juan, el capítulo 2, versículo del 1 al 10. Y aquí la palabra del Señor nos habla de el día de las bodas. En las bodas era una tradición. Había fiestas, había vino en estas bodas que se originaron antes, ¿verdad?, de la venida de Cristo. Ahora bien, era preciso que hubiera vino, ¿verdad? Aunque el vino en esta ocasión, dice la Biblia que se acabó. Se acabó el vino, y estando María allí con Jesús, parecía como si María le dijera al Señor: mira, se acabó el vino, por favor, trae más vino. Pero vean ustedes lo que el Señor respondió a María. Vamos a ver desde el versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. En otras palabras, estaba exponiendo que había una necesidad en esta boda donde no había vino, ¿verdad? Donde se había acabado. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Vean ustedes la manera en que Jesús le responde a su madre. Dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Hay otra Biblia que yo estaba leyendo. Esto es lo que dice en esta Biblia que yo tengo hoy, que es la Biblia Plenitud. Pero en la otra Biblia que tengo en mi casa, también una Biblia de estudio, dice que Jesús le dijo: ¿qué tiene que ver eso contigo,
y conmigo, mujer. Se acabó el vino, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Y enseguida dijo, aún no ha venido mi hora. Vean ustedes el pensamiento del Señor. Él no estaba refiriéndose al vino para celebrar esta boda. Aquí el Señor estaba refiriéndose a su propio vino, que el vino verdadero vendría después de su muerte. Por eso le dijo el Señor, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. El Señor se estaba refiriendo al día en que Él fuera crucificado. ¿Por qué? Porque en su crucificación del Señor, Él enviaría su espíritu. O sea, el espíritu, el vino es representativo del Espíritu de Dios. Ahora bien, el Señor anuncia la muerte a María, ¿verdad? Y el Señor le dijo lo mismo que el Señor dijo en versículo 3 de Juan. Vean ustedes, dice la palabra del Señor en el capítulo 3 de Juan 5, dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Le dice el Señor a Nicodemo, ¿verdad? Aquel hombre que era, dice, un principado de la ley, un principado de los judíos. Ahora bien, quiero ilustrar algo muy claro en la Biblia del Señor, en la palabra del Señor este día, porque cuando el Señor habla de la purificación, ¿verdad? El Señor habla del agua. Siempre que el Señor habla del agua es la purificación. Vean ustedes lo que dice la palabra del Señor en el versículo 7 de Juan 2:7. Dice, Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Pero en el versículo 6 dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua. Vean ustedes, esto es simbólico. Las 6 tinajas de agua son simbólicos, porque estaban dentro de un lugar donde se celebraba una boda, y había 6 tinajas de agua, dice, y estas tinajas eran de piedra y servían para contener el agua, o sea, para mantener el agua. Sin embargo, ¿por qué eran 6? ¿Por qué no eran 3? ¿Por qué no eran 10? ¿Por qué no eran 20 tinajas? ¿Qué tenía que ver el número 6 en esta boda? Esto es algo muy revelador para los judíos de aquel tiempo, porque estas tinajas de piedra eran un tipo de piedra donde en la ley de Dios se había escrito a Moisés. Las 6 tinajas de agua representaban los 6 mandamientos de Dios, los últimos 6 de las cuales el Señor le habló al hombre rico cuando le dijo, guardar los mandamientos de Dios si en realidad quieres entrar en la vida eterna. Y el joven rico se vuelve y le dice, ¿cuáles son? Y le dijo el Señor, no matarás, ¿no es cierto? Honra a tu padre y a tu madre. O sea, el Señor expresó los 6 mandamientos. Ahora bien, en este instante, aquí estas 6 tinajas de agua representan la purificación del pueblo judío, ¿verdad? Desde un principio al pueblo judío se les hizo saber que tenían que amar a su prójimo como a sí mismo, y eso lo podemos ver en el libro de Deuteronomio, por favor, Deuteronomio 6, versículo 4 al 5, dice la palabra del Señor, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán
como frontales entre tus ojos. Vean ustedes qué tan importante era el mandamiento de Dios. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Oye, Israel, tu Dios uno es. Dios es uno solo. No tenemos diferentes dioses. Los que hemos creído en Jehová, nuestro Dios y Creador, un solo Dios es. Para otras religiones, ¿verdad? Tienen muchos dioses. Tienen muchos dioses, tienen muchos ídolos. Ídolos, dioses creados por las manos de los hombres. Lo importante es reconocer que nosotros como hijos de Dios somos creación de las manos de nuestro Dios. Nosotros no pudimos haber creado un Dios, sino que el Dios de toda carne nos ha creado a nosotros. Y a Él obedecemos, porque es un solo Dios, dice la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué esa división aún hasta dentro de los mismos creyentes? Un solo Dios, pero la gente parece que ha estado muy activa por años en dividir a Dios en diferentes religiones, en diferentes denominaciones, y eso es lo que está estorbando hoy en día. Ya los mandamientos de Dios no se guardan, no se toman en cuenta, porque alguien en su denominación les hizo creer que los mandamientos de Dios ya estaban fuera de moda. Y ese es el problema que tenemos con Dios. No es que Dios no quiera manifestarse al hombre, no es que Dios no quiera bendecir al hombre, es que Dios bendice a aquel que le obedece y pone por obra su palabra, ¿verdad? Estas 6 tinajas que se colocaban en las bodas de nuestros antepasados eran destinadas a la purificación. Cada tinaja contenía, ¿verdad?, una parte de la ley. No matarás, honrarás a tu padre y a tu madre, no levantarás falso testimonio de tu hermano, no codiciarás. O sea, estas son las tinajas que representan, ¿verdad?, cómo tener una buena representación de Dios aún dentro de las bodas. Sí, aún dentro de las bodas, dentro de una festividad tan importante como eran las bodas, porque la boda no solamente era una fiesta de boda, era un pacto, era una relación, una boda donde se celebraba un pacto, una unión, una relación entre un hombre y una mujer, como también es un tipo de relación como el que tenemos con nuestro Dios. Estaba siempre la ley presente en las bodas, siempre, hasta el día de hoy. Esa es la razón, hablando de bodas y de matrimonio, esa es la razón por la que muchos matrimonios, aún dentro de los creyentes, fracasan, porque no se mantienen las leyes de Dios, las leyes divinas de Dios, vivas dentro de un matrimonio. Porque en el momento que cualquiera de los dos cónyuges empieza a cometer adulterio, que es una de las leyes divinas de nuestro Dios, para nosotros los que hemos creído, claro que va a venir la destrucción de ese matrimonio. Yo no entiendo por qué ahora hoy en día dicen, yo amo a mi hermano. Sí, lo amas, pero por atrás estás traicionándolo, por atrás estás levantando falso testimonio de él o de ella. ¿Qué clase de amor es ese? Dios, si era tan importante para Dios que nosotros amáramos a nuestro Dios y amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, yo creo que Dios es suficientemente inteligente para ver y haber dejado escrito para que no hubiera lugar en nosotros de ningún engaño, o que nosotros pusiéramos en tela de juicio sus mandamientos, como lo están haciendo hoy la mayoría de las iglesias cristianas. Estas tinajas, ¿verdad?, creaban dentro de este pueblo conciencia del pecado, porque eso era lo que las tinajas representaban. 6 tinajas, los 6 mandamientos morales dentro de los 10 mandamientos de Dios. Cuando el vino faltaba, como en este caso,
Era clara la palabra del Señor cuando María dijo, no tienen vino. En otras palabras, se acabó el vino. El carecer de vino representaba también la falta de amor. Hay algo que te está diciendo que si yo voy a una boda donde no hay vino es porque no me están tratando bien, porque esto era una de las costumbres de que tenía que haber vino. Tenía que haber vino para celebrar la boda. O sea, el vino representativo de amor, representativo de algo contento, de algo feliz, que estás participando juntamente con este pacto de matrimonio. Pero vean lo que dice la palabra del Señor en los versículos 8 y 9. Dice, entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. ¿Y quién era el esposo? Aquí viene otra vez, ¿verdad? Dice, la persona que estaba encargada del banquete, a ese le llamaban maestresala. Él ni siquiera se había fijado que no había vino. Él ni siquiera había pensado, y esta era la persona que estaba encargada de los arreglos del banquete de esta gran boda. Ahora bien, este maestresala tipifica ahora y por mucho tiempo los líderes religiosos que pueden tener pueden tener festividades, pueden tener leyes, pero no tenían amor, porque el amor es un tipo de vino. Él ni siquiera sabía, las tinajas estaban allí, pero no estaba el vino. Ahora, hoy en día, pasa lo mismo con nuestras congregaciones, donde sí hay predicación, sí hay alabanza, sí, pero en realidad hay hermanos que se odian hasta la muerte, porque no hay unidad dentro del pueblo de Dios. Falta el vino. El vino, ¿verdad? Cuando lo tomaban los participantes o los invitados de las bodas, pues después de tomar unas cuantas de vino, pues todo el mundo estaba contento, ¿no es cierto? Porque, hermanos, el vino del cual tomaban en las bodas no era un vino sin licor, era un vino que añejo, que fermentado, que emborrachaba. Posiblemente no era alcohol lo que tenía, pero era la uva fermentada, procesada. Y una uva fermentada crea dentro de sí misma, ¿verdad?, un nivel de alcohol, digamos de alcohol, o algo que lo hace sentir a usted muy contento. No había mucha felicidad. Una vez que se acababa el vino, se acababa también la felicidad, ¿verdad? Porque ya no había vino. Por eso me llamó mucho la atención el que el Señor le dijera a María, a su mujer, a su mamá, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. O sea, mientras mi hora no llegue, mientras mi muerte no se lleve a cabo, siempre van a tener esta calamidad, van a tener la ley, pero no van a tener el verdadero vino, que es el verdadero amor de Cristo. ¿Está entendiendo? Por eso el Señor anunciaba el día de su muerte. Aquí lo anunció el Señor. Estos dirigentes judíos, ¿verdad?, en los tiempos de antes, simplemente estaban despreocupados. Obviamente, para ellos la ley era la ley, y ellos pensaban, ¿verdad?, que no estaban muy preocupados de que a lo mejor Dios estaba alejado de ellos. No les preocupaba eso, ellos cumplían con la ley. Pero esto me lleva
al libro de Mateo 22, vamos a ver cómo se resuelve este problema. Mateo 22 de 34 al 40. ¿Sí? Y aquí la palabra del Señor nos da más indicación acerca del gran mandamiento en la ley, ¿verdad? Los escribas le preguntaron al Señor, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Fíjese bien que no dijeron solamente el gran mandamiento, sino dijeron, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y vamos a leerlo. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vean lo que dice el versículo 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bueno, la Biblia es clara. La persona dice, oh, yo no tengo que cumplir con los 10 mandamientos, porque aquí me dice Dios que yo amaré a mi Dios y a mi prójimo como a mí mismo. Pero, ¿es cierto lo que dice eso la palabra de Dios? ¿O estamos interpretando mal nosotros? Porque aquí la palabra del Señor dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús no dijo que había venido a cancelar la ley ni anularla. Jesús dijo que Él ha venido para que la cumpliéramos. Su manifestación al mundo vino como cumplimiento de la ley dada a los profetas. Él vino a cumplir la ley, vino a manifestarse como lo que los profetas habían hablado de Él. Lo que más me intriga a mí es que mucha gente pelea y pelea por no guardar los mandamientos de Dios. Parece como que si cuando usted hablara de los mandamientos de Dios, usted está hablando de un idioma diferente que no entienden. La palabra de Dios es clara. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si bien el mandamiento de Dios es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, ¿no creen ustedes, pueblo de Dios, que Dios ha establecido dentro de sus mandamientos la manera en que Él quiere ser amado? Porque no me digas tú que tú amas a tu Dios y vives de espalda a sus mandamientos. Eso, hermano, tenemos que consultarlo con nosotros día a día. Vean lo que dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo 20, solamente para dar una ilustración al tema de los mandamientos, ¿verdad?, de la ley. Éxodo 20. Vean ustedes, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Está claro eso? Amén. No es la manera que Dios está diciendo, de esta manera quiero que me ames. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que ¿qué? A los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios mío, ¿a qué Dios están sirviendo la mayoría de los cristianos? ¿A un Dios sin mandamientos?
a un Dios que no tiene amor? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Tengamos cuidado con este mandamiento. No podemos decir yo creo en Cristo y no creo en Dios. No podemos decir yo amo a Cristo pero no guardo los mandamientos de Dios, porque Dios y Cristo uno solo son. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de las puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El día de reposo. Mucha gente dirá, es que yo reposo 7 días de la semana. ¿O que estás reposando de veras? ¿Eso te hace más creyente? ¿Que no dijo Jehová que tenías que trabajar 6 días de la semana y uno reposar? Cambia las escrituras, las interpretan del modo que ellos quieren interpretarlas. Esa es la razón por la cual la mayoría de la gente busca y se carga de problemas, porque se quieren hacer intérpretes de la palabra de Dios y no pueden ni seguir lo que está escrito. Si siguiéramos solamente lo que está escrito, yo creo que no tuviéramos tantas cargas sobre nosotros, no estuviéramos mordiéndonos las uñas con tanta ansiedad de lo que puede ser y lo que no puede ser, porque la paz la da Dios. Esta es la razón por la cual mucha gente sufre de insomnio. No descansa en la palabra de Dios. Él dice la Biblia que Jehová da el sueño. ¿Saben qué, hermano? Cuando usted vaya a esa cama y ponga su oído o su cabeza en esa almohada, si usted está cumpliendo con los mandamientos de Dios porque ama a Dios, porque ama al prójimo, usted tiene esa paz de Dios en usted, que no le engañe el diablo. Las 6 tinajas representan aquí las 6 leyes morales en la boda: el agua, la purificación. Y dice así, esto era lo que representaban las 6 tinajas. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Vean ustedes la palabra del Señor, dice, es que nadie puede cumplir con las leyes de Dios. Entonces yo te pregunto a ti, si no puedes cumplir con las leyes de Dios, que son mandatos divinos, que es la manera en que Dios espera que aquellos que lo aman y aman al prójimo vivan una vida conforme a la palabra de Dios, entonces tú no has recibido la doctrina apropiada, ni has recibido el Espíritu de Dios, porque esa es la razón por la cual Cristo tuvo que morir, hermanos, por nosotros. ¿Para qué? Para que de los 2 pueblos, gentiles y judíos, hicieran un solo pueblo, y este pueblo les sirviera por amor, no por obligación. Vean ustedes la palabra del Señor en Mateo 7, por favor. Mateo 7, 12. Dice la palabra del Señor: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan por vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Hermano, ¿qué tan clara está aquí la palabra del Señor? ¿Por qué tenemos que rehusar o negar o rechazar la instrucción de parte de nuestro Dios? Yo creo que dentro del pueblo gentil
Se ha creado un Dios falso, un Dios que no tiene palabra, un Dios que no tiene mandamientos, un Dios que no tiene dirección para el pueblo de Dios. Porque para mí, los mandamientos de Dios son mandatos divinos por los cuales Dios quiere que yo le ame y que yo le sirva. ¿Cómo yo puedo hablar de un mandato divino si ni yo misma estoy cumpliendo con la palabra de Dios? ¿Cómo yo puedo enseñar acerca del mandato divino de Dios y yo no estoy participando juntamente con Dios porque no le estoy obedeciendo? Vean ustedes el libro de Romanos 3:27. Creo con todo mi corazón que el pueblo de Dios tiene que empezar a bajar su guardia, y la tiene que bajar del modo de en realidad entregar su vida a Cristo y que sea el Señor a través de su palabra que dirija a su pueblo. Vean ustedes la palabra del Señor en el libro de Romanos 3:27. Amén. Amén. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley ¿de qué? De la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, que son los gentiles. Luego, por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Por la fe confirmamos la ley. ¿Por la fe en quién? Por la fe en Dios. Por la fe en Jehová de los ejércitos. Por la fe en el Señor confirmamos la ley. Qué difícil es creerle a Dios. Qué difícil es hacer la voluntad de Dios. Qué difícil es tomar la palabra de Dios y obedecerla. Qué difícil es. ¿Por qué es difícil? Es obvio que estamos nosotros, como dijo Pablo en el libro de los Romanos, dice así: no os conforméis a este siglo. Obviamente, aquellas personas que están ya conformadas a este siglo no podrán ser renovadas si no quieren, porque el consejo está dado por los apóstoles del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque dice la palabra del Señor, y esto me lleva al libro de Mateo. Mateo 7, me parece que es 7, déjenme verlo. Mateo, creo, me parece 7:21. Vean ustedes lo que la palabra del Señor nos dice acerca de aquellos que hacen la voluntad de Dios. Hermano, hacer la voluntad de Dios no es solamente congregarnos. Ni hacer la voluntad de Dios es ir a la iglesia y doblar rodillas. Hacer la voluntad de Dios es obedecerle a Dios. Dice el Señor en su palabra en el libro de Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué hacedores de maldad? ¿Qué acaso no es bueno sacar demonios? ¿Qué acaso no es bueno profetizar? ¿Qué es bueno? ¿No es bueno sanar? No.
Estoy hablando de una obediencia al Padre, primeramente. Hermanos, no digo yo que sacar demonios y sanar a los enfermos es malo. Nunca podré decir eso, porque ese es el llamado de la iglesia de Dios. Pero antes de esto, hermanos, tenemos que ser obedientes a su palabra, poner por obra sus mandamientos, porque tenemos que ser testimonio de Dios y sus mandamientos. Y esto me lleva a lo que estaba compartiendo con ustedes hace rato, en el libro de Apocalipsis 12. Y es importante, lo siento yo en este momento, que lo incluya yo, porque creo yo, hermanos, que aquí es donde se demuestra el desamor entre el pueblo de Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira. ¿Quién es el dragón? El diablo, el anticristo. Entonces el dragón se llenó de ira, ¿contra quién? Contra la mujer. Aquí la mujer representa a la iglesia del Señor. Y se fue a hacer guerra, dice. Obviamente aquí está hablando de la persecución. Obviamente aquí está hablando de una guerra entre las naciones. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, o sea, es la iglesia y los que han creído en la iglesia del Señor. ¿Y quiénes son esas personas que son la iglesia del Señor? ¿Quiénes son? Porque no todos son iglesia del Señor, ni la descendencia de la iglesia. Y aquí la palabra de Dios lo dice claramente: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Allí, hermano, está bien clara la palabra del Señor. No podemos decir que tenemos el testimonio de Jesucristo y no guardar los mandamientos de Dios. Y no podemos decir que guardamos los mandamientos de Dios y que no tenemos el testimonio de Jesucristo. Porque, hermano, estos van juntos, los mandamientos y el testimonio de Jesucristo. Yo creo, hermanos, que la gente antes de opinar acerca de su fe, debería de verse ante el espejo de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene tantas cosas que enseñarnos, ¿verdad? Tantas cosas que enseñarnos. No tomemos una porción, no tomemos un versículo de la palabra de Dios de la Biblia y hacerla esa nuestra doctrina, porque yo creo que la palabra de Dios es la Biblia. La palabra de Dios es una vasta fuente de información para todo aquel que quiera creer y agradar a Dios y amar al prójimo. Yo no entiendo cómo hoy en día, si no se habla de los mandamientos de Dios, más aún de los mandatos divinos acerca de cómo amar a tu prójimo. Cómo amar a tu prójimo. Yo entiendo ahora por qué mucha gente en las congregaciones cristianas cometen adulterio dentro de las mismas iglesias cristianas. Aquellos que se dicen ser creyentes, aquellos que se dicen creer en el Señor, aquellos que se dicen que han sido redimidos y perdonados. Yo no entiendo, eso no lo entiendo. Nunca lo he podido entender en mis 26 años que yo he servido a mi Dios. No entiendo yo cómo es posible que a una persona que no ha entendido los mandamientos de Dios diga querer y amar al prójimo como Dios le está estableciendo en su palabra, y esta persona se le haga muy fácil tomar el marido o la mujer del hermano o la hermana. Eso yo no lo puedo comprender. Eso está fuera de mi entendimiento, porque, hermano, es mentira que tú amas al prójimo y amas a Dios cuando tú no has muerto al pecado, cuando tú no has muerto a tu maldad. Por eso Dios tenía que traer el vino nuevo a su iglesia, la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. La sangre de Jesucristo, porque su sangre la dio por amor a nosotros. ¿Está todavía el Espíritu de Dios con nosotros? ¿Está todavía la sangre de Jesús entre nosotros hoy? Guardemos el testimonio de santidad. No importa lo que diga el hombre, no importa lo que haga el hombre siempre va a querer justificar su pecado y su maldad, porque de eso están llenas las congregaciones cristianas, de puros malos, perversos, pecadores,
confundidos, que no tienen en su noticia agradar a Dios, menos amarlo, menos amar al prójimo, porque cada uno trae su propia agenda. Hermanos, conózcalos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, dice la palabra del Señor. Hagamos la palabra del Señor, oigamos a Cristo, las palabras del Señor hoy, pongamos por obra su santa palabra y sus mandamientos. Para mí, cada palabra que sale de la boca de Dios es un mandato divino para mi vida, y lo tomo muy en serio. Yo por eso no tengo muchas amistades. Anoche, esta mañana, mientras oraba, eran como a las 4 de la mañana, estaba orando. Y de repente yo no sé si estaba despierta, semidormida, no sé qué estaba. Pero en el momento que me quedé orando, tengo esta visión. Y me veo en esta visión que yo iba caminando como a visitar una ciudad. Y en esta ciudad supuestamente yo iba a predicar. Pero me veo a mi alrededor y donde quiera veo la palabra hebreos, 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 como que si fueran unas banderas que decían hebreos. Y mientras yo iba entrando a la ciudad, miraba hacia los lados y donde quiera miraba la palabra hebreo. Obviamente tiene un mensaje, y obviamente era algo bueno. Sin embargo, conforme más acercaba más a la ciudad y estaba a punto de llegar, veo que de esta ciudad salían espíritus de odio contra mí, espíritus de odio, y yo lo sentía, y yo miraba las sombras que venían en contra mía, pero yo me respaldaba en la palabra del Señor. Fíjense, hermanos, que ponga a meditar sobre esto. Aquí es donde viene la persecución de los santos, porque la persecución va a empezar por la misma iglesia del Señor, los que guardan los mandamientos de Dios y los que no los guardan. Jesucristo lo dijo bien claro a los discípulos, a los fariseos, y lo anunció. Dijo: mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Amén. Y saben qué, hermano, hasta eso se va a manifestar la palabra de Dios, que tenemos que saber y ser bien sabios conforme a la sabiduría que Dios nos ha dado, de saber quiénes son nuestros verdaderos hermanos en Cristo. Que el Señor me los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor aumente revelación cada día a su iglesia, que podamos acercarnos más y más a través de su palabra y del vino nuevo. Hermano, no deje de amar. Cuando usted ministre en un alma, hágalo con amor a Dios y por amor a Dios, y dígale que esa persona anda torcida, está mal doctrinada, está mal entendiendo la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, solamente Cristo, a través de su palabra, quiere liberarnos. Dijo: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. No, usted no tiene que caminar tan pesada, tan ansiosa, tan cargada toda su vida, incierta, una fe incierta, cuando tenemos a nuestro Padre Celestial, que nos ha dado la oportunidad de leer la palabra de Dios y ponerla por obra. Amén. Que el Señor me los bendiga y que la paz de Cristo reine en sus corazones siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Vamos a poner